Bien, jóvenes, ya vimos lo que eran las características de una fórmula química, ¿verdad? Ya vimos cómo está constituida y la información que nos da a un nivel macroscópico y submicroscópico. Ya lo estuvimos señalando, pero pues hay que hacer la lectura por si igual y no puedo mencionarles todos los detalles en video, pues ya para que profundicen un poco más ustedes también, ¿sí? Bien. En lo que serían las leyes cuantitativas de la química, la que nosotros vamos a poner en práctica aquí es la composición porcentual de las sustancias o ley de las proporciones definidas. Sí, que esta fue propuesta en el año de 1799 por este científico francés de nombre Joseph Louis Proust. Él nos decía que cuando participan las sustancias o tales elementos que participan, por ejemplo, en algún compuesto, que siempre lo van a hacer en las mismas proporciones, ¿sí? Y que siempre va a ser constante, que siempre van a participar en la misma proporción sin depender si ese compuesto que se formó, de dónde se originó, cómo se haya sintetizado o quién lo haya formado incluso, ¿sí? O quién lo haya preparado. Entonces es lo que nos da a entender esta ley que dice que siempre va a ser en proporciones, que va a ser iguales, que van a ser definidas y que van a ser constantes. Eso es lo que ustedes, es una de las leyes que les menciona aquí en este mapa conceptual, ¿sí? Tenemos entonces que dentro de estas leyes cuantitativas se dividen en dos grandes grupos que son las ponderales y las volumétricas, y dentro de las ponderales pues tenemos a esta precisamente las leyes de las proporciones definidas, ¿sí? Bien, aquí se puede poner en práctica dentro de esto lo que es la composición centesimal de las sustancias, ¿sí? Para lo cual ahorita vamos a explicar cómo se obtiene. Para eso pues tenemos que entender nosotros que cuando nos estamos refiriendo a una proporción en masa de alguna sustancia, de algún elemento en especial, etcétera, esta la podemos nosotros expresar de diferentes maneras, ya sea que podemos expresarla como partes, como gramos, mol o como porcentajes, y nosotros aquí vamos a manejar más en los ejercicios que les están dejando en plataforma, más como porcentajes, ¿sí? Pero rápidamente aquí vamos a señalar un ejemplo para que ustedes entiendan pues cómo se obtiene. Aquí les está poniendo esta sustancia que sería el carbonato de cobre como un ejemplo, ¿sí? Ahora, tenemos que estar conscientes de qué elementos son los que van a participar. En este caso identificamos que son tres, que serían el cobre, carbono y oxígeno. Y aquí pues nos anotan las partes o los gramos con los que participan, ¿sí? Para que nosotros podamos sacar la composición centesimal y el porcentaje, primero tenemos que conocer lo que serían las masas atómicas de cada uno de ellos. Si nosotros nos fuéramos a la tabla periódica, encontraríamos, por ejemplo, que el cobre tiene 63.54. Vamos a ver cuánto nos señala en el libro. 63.55. Si se fijan, pues no es mucha la diferencia. Les recuerdo que las tablas periódicas manejan masas atómicas con unas ligeras variaciones, pero mientras no sea mucho lo que se aleje, pues está bien, ¿verdad? Entonces lo vamos a obtener de la tabla periódica. Vamos a anotar cada una de las masas atómicas, ¿sí? De cada uno de los elementos. Pero vamos a tomar en cuenta también cuántos átomos están participando de cada uno, ¿sí? Y así vamos a encontrar, por ejemplo, una tabla en la página 125 donde les está señalando precisamente las masas atómicas de cada uno. Les señala el número de átomos con el que participan en la fórmula, ¿sí? Y por lo tanto, una columna donde diga masa total. Donde diga masa total, o sea, es la masa total con la que está participando tal elemento. A veces en la tabla no se lo señala, pero siempre hay que sacarle un total a la suma de todas esas masas, ¿sí? Y bien, aquí lo tenemos entonces. Aquí ya se brincó esa parte en esta tabla, pero aquí ya tenemos los totales de cada una de las masas atómicas que se manejan según el número de átomos que participan. Como en este caso en el oxígeno fueron 3, pues se multiplicó el número 16 que le corresponde de masa atómica al oxígeno por 4 y nos dio 48.
¿sí? Bien, entonces al último se tienen que sumar esas masas atómicas para dar como un resultado total, pues. Bien, ¿cómo vamos a sacar el porcentaje? Pues vamos a dividir cada una de los totales de cada masa, de cada elemento. Vamos a sumar esas masas totales entre el resultado total, o sea, entre la suma total de las masas. No sé si se me están enredando, pero es que necesitaría que tuvieran esta tabla ahí a la mano, ¿sí? Entonces es como que vamos dividiendo cada uno. Por ejemplo, si en el cobre nos dio 63.55, eso lo vamos a dividir entre 123.56, que es lo que es el total de todas las masas. Del carbono, si aquí son 12,01, pues se dividió entre 123.56. Si el oxígeno, que son 16 de masa atómica, pero multiplicado por 3 nos dio 48, ese 48 lo dividimos entre 123.56, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, una vez que hicimos esas divisiones, nos da un total para cada uno, ¿sí? Para cada una de esas divisiones que hicimos, nos va a dar un resultado. Cada uno de esos resultados es lo que se le conoce como composición centesimal, que es con lo que están participando. Esa composición centesimal nosotros la vamos a multiplicar por 100 para obtener un porcentaje. Y de esa manera, pues obtener precisamente ya lo que sería la composición porcentual de la sustancia. Y entonces esa sería la proporción en porcentajes como estaría participando cada uno de los elementos en la fórmula. Y eso es lo que ustedes van a estar trabajando en las tablas que les señala en plataforma. Aquí, por ejemplo, les pone este problema que dice: el ácido fosfórico es el responsable del sabor ácido de los refrescos, cuya función es la de evitar el desarrollo microbiano. Calcule la composición porcentual en masa del ácido fosfórico, cuya fórmula es H3PO4. Entonces, aquí en la tabla ustedes tienen desglosado en elementos: hidrógeno, fósforo, oxígeno. Masa atómica, pues se van a la tabla periódica, aunque aquí ya se los da de cada uno. Recuerden que este dato se obtuvo de la tabla periódica. Masa con la que contribuye. Bueno, pues vamos a ver cómo están participando cada uno. El hidrógeno, ¿cuántos son? Si es por cada hidrógeno es 1.008 de masa atómica, pero como son 3 hidrógenos, entonces vamos a decir 1.008 por 3 y vamos a sacar el resultado y es lo que vamos a poner aquí. Masa con la que contribuye. El fósforo, no ocupa porque nada más es 1, entonces esta es la que se va a sumar. Y el oxígeno son 16, multiplicamos 16 por 4 y vamos a poner el resultado acá.